Ella escribió, fiesta de la novia, llegaré tarde. Yo respondí, entonces, ¿por qué están los chicos ahí contigo? 10 minutos después, mi prometida estaba en casa, llorando. Era casi medianoche en nuestro apartamento en la colonia Condesa. Un dormitorio, ladrillo visto, el tipo de lugar del que te enamoras porque crees que lo superarán juntos. La llamada llegó mientras me cepillaba los dientes. Despedida de soltera, dijo Sofía con naturalidad, como si no hubieran pasado horas desde que dijo que estaría en casa. No me esperes despierto. Llegaré tarde. Me quedé helado, con el cepillo de dientes colgando de la boca. Luego dije, en voz baja pero cortante, entonces, ¿por qué están los chicos ahí contigo? Silencio. Un instante, luego otro. Clic, colgó. Me quedé allí, mirando mi reflejo, con la espuma deslizándose por mi barbilla y el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Sofía entró tropezando, con los tacones en una mano, las pestañas postizas colgando de un hilo y los ojos muy abiertos con una inocencia forzada. No había chicos, soltó, ya llorando. Éramos solo las chicas. Estás exagerando. Dejó su bolso en la encimera y caminó directamente hacia la cocina, como si marchar hacia el frigorífico fuera a borrar lo que acababa de pasar. Me colgaste el teléfono, dije desde el pasillo, con la voz tensa. Entré en pánico, espetó ella, abriendo el frigorífico de un tirón. Siempre te pones en lo peor. Mentiste, la interrumpí. Si eran solo chicas, ¿por qué saliste corriendo de la habitación para contestar? ¿Por qué el silencio cuando pregunté? Cerró el frigorífico de un portazo. Porque sabía que esto pasaría. Arruinas todo con tu paranoia. Paranoia. Me reí, con amargura y en voz baja. Los oí, Sofía. Hombres riendo, hablando de fondo. Ni siquiera intentabas ocultarlo. Sus ojos se encendieron. ¿Y qué, Javier? ¿Ahora no puedo estar en la misma habitación que unos hombres? No se trata de eso, y lo sabes. Se cruzó de brazos, con el rímel corriéndole por la mejilla. Me estás haciendo sentir como una criminal por tener una despedida de soltera, como si tuviera que explicarte cada segundo de mi noche. Tienes que hacerlo, dije, acercándome. Cuando soy yo quien paga a tu abogado de inmigración, las facturas del dentista de tu madre y los visados de toda tu familia. Sí. Creo que merezco honestidad. Eso la golpeó duro. Bajó la mirada. Eso es bajo. No, dije. Bajo es mentirle al hombre que movió cielo y tierra para construirte una vida aquí. Bajo es usar su nombre para entrar en un país y quizás para salir de un matrimonio cuando hayas terminado. Apretó la mandíbula. Abrió la boca y la volvió a cerrar. No te estoy usando, susurró, pero ahora había un temblor en su voz, una grieta en la máscara. La miré fijamente durante un largo rato. Demuéstralo, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Demuestra que estás aquí por mí. No por la tarjeta de residente permanente. Porque ahora mismo, no sé cuál es la diferencia. Esa noche, me quedé despierto mientras ella dormía a medio metro de distancia, acurrucada de lado como si nada hubiera pasado. Y en lo único que podía pensar era en Buenos Aires, en la chica que sonreía como si nunca la hubieran besado de verdad, y en si alguna vez fue sincera cuando dijo que me amaba. Porque quizás la verdadera fiesta de esta noche no fue la que ella dejó. Quizás fue la actuación que trajo a casa. No dormí. Apagó la lámpara como siempre hacía justo después de cepillarse el pelo. Las mismas 3 pasadas por cada lado. El mismo ritual, el mismo ritmo, pero algo era diferente ahora. Yacía allí, respirando suavemente, envuelta en el edredón como una niña que se esconde de los monstruos. Mientras tanto, yo miraba el techo, preguntándome cuándo me había convertido en uno de ellos. No dejaba de pensar en su voz por teléfono. La demora en sus palabras. El silencio que decía más de lo que cualquier cosa que pudiera haberme contado. Solía encontrar consuelo en esa voz. Ya no. ¿Qué haces cuando tu hogar se convierte en el lugar donde vive la mentira? Recuerdo la primera vez que vi a Sofía. Invierno en Buenos Aires, hace 3 años.
Trabajaba detrás de la recepción de un hotel boutique en el que me registré para unas vacaciones en solitario, el tipo de viaje que la gente hace cuando no sabe lo que busca, solo de lo que huye. Llevaba un suave jersey de cuello alto azul y su español porteño era lo suficientemente particular como para ser encantador. Sonrió nerviosamente cuando le pregunté si las habitaciones tenían buena calefacción y respondió, no como en las películas, pero nadie se congela hasta ahora. Me reí. Ella se sonrojó. Ese fue nuestro comienzo. Durante la semana siguiente, seguí encontrando excusas para quedarme en el vestíbulo, preguntas sobre tours, recomendaciones de comida, cualquier cosa para mantenerla hablando. Pasamos una tarde fresca paseando por el Puente de la Mujer, y juro que pensé que las luces de la ciudad parecían tenues en comparación con sus ojos. 6 meses después, estaba en la Ciudad de México, y yo, estúpida y románticamente, creí que eso significaba algo permanente. Ayudé a patrocinar su visado, contraté a un abogado de inmigración. Incluso firmé los documentos para su madre y su hermana, Camila, porque cuando Sofía lloró y me dijo que nunca lo lograría sola aquí, le dije que no tenía por qué. Estaba totalmente comprometido. Y quizás por eso no vi la manipulación escondida dentro del encanto. Ahora, cada palabra amable que dijo se repite en mi cabeza como un clip que vuelvo a ver en busca de pistas. Cada te quiero suena diferente en retrospectiva. Cada sonrisa podría haber sido un ensayo. Esa noche, me giré hacia ella en la cama y me quedé mirando su silueta a la luz de la luna. Quería creer que era quien pretendía ser. Pero cuanto más pensaba en esa llamada, en el sonido de hombres riendo de fondo, en la forma en que colgó sin decir una palabra, más difícil se hacía. ¿Fue alguna vez real? ¿O fui solo un boleto, un puente hacia una vida que nunca podría alcanzar por sí misma? Recordé lo emocionada que estaba cuando llegó la carta de migración. Como gritó de alegría, me rodeó con sus brazos y prometió que daría que todo valiera la pena. En ese entonces, pensé que se refería a lo emocional. Ahora, no estoy tan seguro de que no fuera solo transaccional. Y lo que me rompió no fue la posibilidad de que me engañara. Fue la idea de que quizás nunca me amó en absoluto. Alrededor de las 3 de la madrugada, me deslicé fuera de la cama, me senté en la sala de estar con una vieja manta sobre los hombros y simplemente observé cómo las luces de la calle se derramaban por el suelo. No podía quitarme el pensamiento de la cabeza, ¿y si toda esta relación se basó en que mi amabilidad fue confundida con estupidez? Recordé algo que mi amigo Beto dijo una vez después de conocer a Sofía por primera vez. Es hermosa, compa. Pero ten cuidado. A veces la gente sonríe más fuerte cuando esconde los dientes. Me reí de ello entonces. Ahora resuena como una advertencia que no tomé lo suficientemente en serio. El apartamento se sentía más frío de lo habitual. No en temperatura, sino en espíritu, como si algo lo hubiera abandonado. La confianza, quizás. Para cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las persianas, ya había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo. Necesitaba saber la verdad, aunque lo arruinara todo. Especialmente si lo hacía. Le envié un mensaje a Camila a la mañana siguiente, alrededor de las 9. Hola, ¿quieres tomar un café más tarde? Solo para ponernos al día. Lo mantuve informal, como un hermano mayor tratando de ser educado, como si no la estuviera invitando a entrar sin saberlo en la conversación más calculada de su vida. Ella respondió con un pulgar hacia arriba y un emoji de corazón. Típico de Camila, la hermana menor, 23 años, enérgica, aguda de esa manera que no esperas, con la costumbre de compartir demasiado y pensar poco. Nos encontramos en un café de esquina cerca del Parque México. Grandes ventanales, muebles de madera clara, un suave jazz zumbando por los altavoces. La gente a nuestro alrededor reía, tecleaba en sus portátiles, coqueteaba mientras comía croissants. Pero en nuestra mesa, el ambiente se sentía quirúrgico. Camila apareció con un abrigo rosa pálido, sus mejillas sonrosadas por el frío, el pelo rubio recogido en un moño desordenado. Me abrazó rápidamente, preguntó por el trabajo, sonrió como si no hubiera nada malo en el mundo. Le devolví la sonrisa, la dejé acomodarse, dejé que el silencio se alargara. Luego pregunté con naturalidad, entonces, ¿qué tal la fiesta? Su sonrisa flaqueó ligeramente. Miró su capuchino. Estuvo bien, dijo. Un poco caótica, ya sabes,
cosas de novias. Removí mi café, lento y metódico. ¿Te quedaste toda la noche? Ella dudó. Me fui temprano. Asentí. ¿Por qué? Camila se movió en su asiento. Estaba cansada, y no me sentía muy a gusto. Ahí estaba. La primera fisura. Me incliné un poco hacia adelante, manteniendo la voz baja y firme. Sofía dijo que solo eran las chicas. ¿Es eso cierto? Los ojos de Camila se encontraron con los míos. Abiertos. Demasiado abiertos. Sus pupilas la delataron antes de que sus labios pudieran siquiera intentar mentir. Por supuesto, dijo rápidamente. Solo nervios. Ya sabes cómo las bodas hacen que la gente actúe de forma dramática. Le dediqué una sonrisa lenta. El caso es que oía chicos en la llamada. Ella parpadeó. No la presioné. Simplemente dejé que eso flotara en el aire como humo. Tragó saliva con dificultad. Su cuchara tintineó contra el borde de la taza de cerámica mientras removía su bebida intacta. Puede que vinieran algunos invitados más tarde. Amigos de un amigo. No los conozco a todos. Incliné la cabeza. ¿Amigos de un amigo que resultaron ser todos hombres? Su rostro se contrajo ligeramente. Me fui antes de que se pusiera raro, dijo, ahora en voz más baja. No sabía que Sofía los había invitado. Simplemente. No quería estar allí. Sus manos temblaban. La actuación había terminado. Camila me miró, la culpa nublando su voz. No pensé que lo llevaría tan lejos. Me dijo que solo eran unas copas y diversión. Pero cuando aparecieron esos tipos mayores, ostentosos, como ricos y espeluznantes, supe que algo no iba bien. Se me revolvió el estómago, pero mi rostro permaneció impasible. Estaba bebiendo mucho, continuó Camila, riendo demasiado alto. Ya sabes cómo se pone cuando quiere atención. No pude soportar verlo, así que me fui. Su voz se quebró en esa última palabra. ¿Y no me lo dijiste?, pregunté suavemente. No sabía si importaba todavía, susurró. Me recosté en mi asiento. Mis dedos se curvaron alrededor de la taza caliente, anclándome. Importaba. Importaba más que nada, porque no se trataba solo de una mentira en una fiesta. Se trataba de la vida que estaba construyendo con una mujer que me trataba como una cara útil, como un peldaño con un número de seguro social. Camila extendió la mano sobre la mesa, tocando la mía ligeramente. No sé cuál es su plan, Javier. Pero lo siento. De verdad. No te mereces esto. No, no me lo merecía. Pero iba a terminarlo de todos modos. 2 días después, me encontré subiendo un estrecho tramo de escalera sobre una cerrajería en la colonia Doctores. No había placa con nombre, solo un timbre y la palabra oficina en letras doradas que se desconchaban. Lo presioné una vez, corto, firme. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera con un clic. La habitación olía a café quemado y polvo. Techo bajo. Un tubo fluorescente parpadeante zumbaba sobre nuestras cabezas. Al otro lado, detrás de un escritorio lleno de archivos, recibos y un bagel a medio comer, estaba sentado un hombre que parecía no haber sonreído en una década. ¿Javier Pérez?, preguntó sin levantarse. Sí. ¿Usted es Gutiérrez? Llamó por lo de mi prometida. Asentí, entrando. Me hizo un gesto hacia el asiento frente a él. ¿Quiere café? No. Se sirvió una taza de todos modos, se sentó con un gruñido y deslizó un bloc de notas legal entre nosotros. Cuéntemelo todo. Y lo hice. Todo, desde el viaje a Buenos Aires hasta los papeles de inmigración, desde la llamada a las 2 de la madrugada hasta las voces de los hombres de fondo. Incluso mencioné a Camila y cómo se había quebrado sin querer. Gutiérrez lo asimiló todo sin pestañear. Sin sorpresa, sin juicio, solo notas lentas y rítmicas escritas con garabatos agresivos. Cuando finalmente terminé, golpeó su bolígrafo 2 veces y dijo, ¿cree que lo está usando? Yo creo que ya lo hizo. Asintió como si eso no fuera ni de lejos lo peor que había oído ese día. Puedo trabajar con esto, dijo.
Necesito acceso a sus redes sociales, a cualquier amigo con el que hable regularmente. Nombres de eventos. Cualquier cosa pública ayuda. Si está ahí fuera, lo encontraré. Le di su nombre de usuario de Instagram, su Facebook, lo poco que usaba. Le di el nombre de la organizadora de fiestas que había contratado para la despedida de soltera e incluso mencioné a 2 de sus damas de honor. Gutiérrez lo anotó todo. Deme unos días. Empezaré con la red social. Fotos de la fiesta, etiquetas. A la gente le encanta compartir de más cuando hay champán de por medio. Casi sonreí. Casi. Cuando me levanté, añadió, mire, no espere que la verdad le siente bien cuando aparezca. Las pruebas no vienen con un cierre, solo con claridad. Asentí lentamente. No estoy aquí por consuelo. No, dijo él, cogiendo el teléfono. Está aquí para el funeral. La calle de afuera olía a periódicos viejos y a grasa de motor. Caminé durante varias manzanas sin mirar el teléfono, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, el corazón latiendo sin razón aparente. Vine por hechos, pero los hechos no te curan, te acorralan. Sofía estaba en casa cuando volví. Estaba en el sofá, envuelta en una manta, viendo un programa de cocina y fingiendo que la vida no se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Hola, mi amor, dijo, levantando la vista con una sonrisa radiante, como si estuviéramos bien. Solo asentí y fui a la cocina. No estaba listo para seguir fingiendo. Ya no. Me siguió unos minutos después, descalza, con el pelo recogido en un moño desordenado que me habría roto el corazón hace un mes. Has estado muy callado últimamente, dijo suavemente. Abrí el frigorífico, cogí una botella de agua. Ocupado. ¿Estamos bien? Su voz bajó de tono. Estaba tanteando el terreno, metiendo el dedo del pie antes de decidir qué nivel de crisis debía representar. Me giré lentamente, la miré a los ojos. Dime la verdad, dije. Sobre la fiesta. Parpadeó, sorprendida. ¿Qué verdad? ¿Sabes cuál? Su expresión vaciló por un segundo. Te dije que eran los nervios. Las chicas. Mentiste. Le tembló el labio. Se lo mordió. Estás siendo paranoico otra vez. Pasé a su lado sin decir una palabra más. La dejé sentarse en el silencio. La dejé sentir lo frío que podía volverse este apartamento cuando la actuación fracasaba. Porque yo no era el mismo hombre que conoció en Buenos Aires, y pronto, iba a descubrir lo peligrosa que puede ser la claridad. Esa noche, el aire en nuestro apartamento se sentía extraño, más tenso, como si las paredes se inclinaran para escuchar. Sofía había preparado la cena, su versión de hacer las paces, una pasta con salsa de crema, pan de ajo casero, velas encendidas como si fuera una fiesta. Me senté frente a ella en la mesa, con el aroma a romero y parmesano en el aire. Pero mi apetito se había perdido en algún lugar entre la sospecha y el asco. Ella sonreía entre bocados, hablaba de flores, de vestidos de dama de honor, de cómo su prima en Buenos Aires no había conseguido el visado a tiempo. Pero quizás venga el próximo verano. La dejé hablar. La dejé llenar la habitación de planes futuros y alegría prestada. Y cuando finalmente hizo una pausa, esperando que yo reflejara su entusiasmo, dejé el tenedor en la mesa en silencio. Tenemos que pausar la boda. Sofía parpadeó. Su sonrisa vaciló como la llama de una vela en el viento. ¿Qué? Lo he repetido, dije, manteniendo la voz tranquila. Tenemos que pausar todo. El lugar, las invitaciones, todo. El silencio que siguió no estaba vacío. Era explosivo. Es por la fiesta otra vez, Javier, dejó el tenedor con fuerza. Te dije. No es solo la fiesta, dije. Es la forma en que me miraste a los ojos y mentiste. Es la forma en que conviertes la culpa en una actuación. La forma en que finges que no pasó nada. Abrió la boca, incrédula. Estás siendo ridículo. No, dije. Estoy siendo claro. Sofía se levantó de la silla tan rápido que raspó el suelo. Así que ahora me estás castigando, espetó. ¿Tomando decisiones sin hablar conmigo primero? Bienvenida a mi mundo. Se rió, una risa fuerte y fea.
Esto es por control. De eso se trata. Te sientes amenazado porque salí una noche con mis amigas. Me levanté lentamente, doblando mi servilleta. No solo saliste una noche. Dejaste entrar a hombres ricos a una despedida de soltera privada que me dijiste que era solo de mujeres. Colgaste el teléfono cuando te pregunté por qué y luego volviste a casa llorando a la orden. Su voz se quebró, subiendo de tono. No sabes lo que dices. Eres un paranoico, Javier. Estás saboteando todo lo que construimos. ¿Qué construimos exactamente?, pregunté, acercándome. Porque estoy empezando a pensar que yo lo construí y tú simplemente te mudaste. Eso la golpeó duro. Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Entonces llegó el cambio. Lo vi en tiempo real. La víctima llorosa se convirtió en la fría operadora. Me lo debes, Siseo. Tú me trajiste aquí. Hiciste promesas. Me dijiste que tendríamos una vida juntos. Tú presentaste esos papeles. No yo. Me quedé quieto. Tienes razón. Lo hice. Y ahora quieres arruinarlo. No dije. Quiero asegurarme de que no me caso con alguien que me ve como un medio para un fin. Se cruzó de brazos, las lágrimas secándose rápidamente. ¿Te crees muy listo? ¿Qué? ¿Crees que cancelar todo te da poder? No dije simplemente. Me da claridad. Pasó furiosa a mi lado hacia el dormitorio, cerrando la puerta tan fuerte que los marcos de los cuadros temblaron. Pero no fue la ira lo que me sacudió. Fue darme cuenta de que no estaba desconsolado. Estaba aliviado. Por primera vez en semanas, quizás meses, no estaba persiguiendo explicaciones ni tratando de arreglar sus estados de ánimo. La estaba viendo mostrarse a sí misma sin filtros, desesperada, desmoronándose y no moví un dedo. Me serví un vaso de agua, me senté de nuevo en la mesa ahora fría y miré la vela parpadeante entre nuestros platos. La pasta estaba intacta en ambos lados, pero algo finalmente se había consumido, la ilusión. A la mañana siguiente, Sofía había vuelto a las sonrisas suaves y al café recién hecho. Llevaba mi vieja sudadera de la universidad, una que solía decir que olía a mí, y me entregó una taza humeante como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pensé que podríamos dar un paseo más tarde, dijo, sirviéndose una segunda taza. El aire fresco podría ayudar. Asentí, pero no respondí. Ella tomó el silencio como una invitación y se apoyó en la encimera, su voz teñida de una falsa informalidad. Estuve mirando de nuevo destinos para la luna de miel, solo por diversión. ¿Has estado alguna vez en Costa Rica? No me inmuté. No hice preguntas. No le di la pelea que ella quería. El silencio comenzó a presionarla, envolviendo la cocina como niebla. Lo llenó de palabras, de charla trivial, de recuerdos, de esa risita que usaba cuando quería desarmarme, pero yo ya era inmune. Más tarde esa noche, intentó algo diferente. Llegué a casa del trabajo y me recibió el olor a salmón a la parrilla y el suave parpadeo de las velas. Llevaba un camisón de seda y un brillo de labios que no había tocado en meses. Sonaba jazz a bajo volumen desde su teléfono en el alféizar de la ventana. Cuando entré, me besó en la mejilla. No demasiado directa, solo lo suficiente para tantear el terreno. Quería recordarte, dijo, con la voz bañada en almíbar, lo que se siente al ser amado. Me senté a la mesa y comí en silencio. Ella no dejaba de lanzarme miradas como si esperara que yo me quebrara, que sonriera, que le tocara la mano. No lo hice. Después de cenar, vino al sofá y se acurrucó a mi lado como la chica que una vez adoré. Sus dedos trazaron las líneas de mis antebrazos lentamente, deliberadamente. ¿Recuerdas nuestra primera noche aquí?, susurró. Ese pequeño colchón en el suelo. Ni siquiera deshicimos las maletas. Asentí. Todavía tengo la televisión. Se acercó más. Éramos felices entonces, ¿verdad? Éramos honestos, dije. Se quedó helada, su mano todavía apoyada en mi muñeca. Sigo siendo esa chica, dijo, casi suplicando. Solo que me asusté. La miré por un largo momento. ¿Asustada de qué? De perderlo todo. Todo, repetí. ¿O solo los beneficios?
Eso rompió la actuación. Se apartó rápidamente, poniéndose de pie en un instante como si la hubiera abofeteado. ¿Crees que soy una especie de cazafortunas?, espetó. ¿Una conspiradora que solo te usó por una tarjeta de residencia? Me puse de pie también, tranquilo y lento. Creo que dejaste de amarme en el momento en que me convertí en un obstáculo. Su rostro se contrajo, esa pena ensayada fue reemplazada por algo crudo. Resentimiento. Lo dejé todo por ti, dijo entre dientes. Mi familia, mi país, mi carrera. Trajiste a tu familia aquí con mi nombre. Su labio se curvó. ¿Y qué? ¿Ahora te debo algo por eso? No, dije, pasando a su lado. Pero no finjas que todo fue un sacrificio. Me siguió por el pasillo, su voz subiendo de tono. Te encantaba ser el salvador. No lo niegues. Necesitabas a alguien a quien rescatar. Me giré, tranquilo pero firme. Y tú necesitabas a alguien a quien fingir que amabas. Su boca se abrió, se cerró, su aliento temblaba en su pecho. Luego, la jugada final, el derrumbe. Se desplomó contra la pared del pasillo, sollozando fuertes y entrecortados gemidos, cubriéndose la cara con las manos como un niño al que pillan mintiendo. No quiero perderte, gimió. No sé qué hacer sin ti. Observé desde la puerta. Sin ira, sin piedad, solo un profundo e interminable dolor por el hombre que solía ser, el que la habría envuelto en sus brazos a estas alturas. Pero ese hombre se había ido, y el silencio entre sus sollozos me dijo que ella lo sabía. La cafetería estaba casi vacía. Unos cuantos ancianos en la barra apuraban cafés solos y quejas rancias sobre el alcalde, pero nadie prestaba atención al reservado del fondo donde yo estaba sentado frente a Gutiérrez. Él deslizó su teléfono sobre la mesa sin decir una palabra. Al principio no lo toqué, solo miré la pantalla. La miniatura por sí sola hizo que mi corazón se encogiera, Sofía, con el pelo rizado, los labios de un rojo oscuro, vestida demasiado ajustada para ser casual, rodeada de hombres con traje. Mayores, engreídos, de aspecto caro. Gutiérrez se recostó y bebió un sorbo de su café. El vídeo apareció en el TikTok de un invitado. Etiquetaron la fiesta. Amigo de un amigo. Tuvo suerte. Lo reproduje. Sin sonido, solo un vídeo tembloroso. La cámara se movía por el loft alquilado como alguien mostrando el lugar. El champán fluía. La música pulsaba débilmente bajo el murmullo. Entonces la encontró. Sofía, riendo a carcajadas, apoyándose en el pecho de un tipo. Él le susurró algo. Ella le tocó la solapa, juguetona, familiar. Otro hombre le pasó el brazo por la cintura, atrayéndola hacia él. Ella no se resistió. Sonrió. Posó para una foto, con una mano en cada uno de ellos. Se me revolvió el estómago. Gutiérrez estaba en silencio, observándome a mí en lugar de a la pantalla. ¿Está bien? No respondí. ¿Por qué? ¿Qué dices cuando tus sospechas finalmente se presentan, vistiendo un vestido, tacones y lápiz labial rojo? El clip terminó. 30 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó. 30 segundos para matar lo que quedaba de confianza. Le devolví el teléfono. Envíemelo, dije. Él asintió. Tengo más cosas por llegar. Mensajes, fotos etiquetadas, quizás algunos mensajes directos. Pero esto es suficiente. Más que suficiente. Se inclinó. ¿Quiere enfrentarla? No. Gutiérrez enarcó una ceja. ¿Entonces qué? Miré por la ventana. La lluvia comenzaba a golpear suavemente el cristal. Quiero que se vea a sí misma como yo la veo ahora. ¿Y la hermana?, preguntó. ¿Camila? Asentí lentamente. Hablaré con ella a solas. Me reuní con Camila 2 horas después en un lugar tranquilo cerca de la terraza del lago en Chapultepec. El parque estaba medio vacío, los turistas ahuyentados por la llovizna. Trajo café de nuevo, por costumbre. Parecía nerviosa, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. Saqué mi teléfono y reproduje el vídeo. La dejé verlo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que terminaran los 30 segundos. No sabía que era tan grave, susurró. Te lo juro, Javier. No sabía que ella les dejó. Negué con la cabeza. No estoy enfadado contigo. Se secó los ojos. Deberías estarlo. Eres la única que no me mintió a la cara. Miró fijamente al pavimento. Quería decírtelo, pero es mi hermana, ¿sabes? Parecía una traición. La estudié por un momento. ¿Y ahora? Tragó saliva. Ahora parece justicia. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, el viento levantando suavemente su pelo de sus hombros. Entonces dije, necesito tu ayuda. Ella levantó la vista. No voy a gritar. No voy a pelear con ella. Quiero que caiga en su propia trampa. Y quiero que sepa que entró en ella sola. La voz de Camila era suave. ¿Qué quieres que haga? Sonreí, apenas. Estar ahí para el final. Ella dudó. Me odiará para siempre. Probablemente. Camila bajó la vista a su café, luego me miró. Ya lo hace. El lugar de la boda, un viñedo en las afueras de San Miguel de Allende, era precioso. Techos abovedados, candelabros cubiertos de tela marfil, paredes bañadas en una suave luz dorada. Sofía caminaba por él como la realeza. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol, cada paso un desfile hacia un futuro que creía seguro. Caminé a su lado, en silencio. Estaba radiante, eufórica, incluso señalando dónde iría el cuarteto de cuerda, como los barriles de vino en la esquina le daban ese toque rústico perfecto. Sus manos danzaban en el aire mientras hablaba, sus ojos brillaban como si todo el espacio hubiera sido conjurado solo para ella. Dio una vuelta sobre sí misma en la plataforma del altar y luego se volvió hacia mí con esa sonrisa deslumbrante, la que una vez pareció un amanecer. ¿Te lo imaginas, Javier?, dijo, sin aliento. Todos nuestros invitados aquí mismo. Flores por todas partes. Yo camino por ese pasillo y tú me estás esperando. Se acercó, deslizó su mano por mi pecho. Todavía quieres eso, ¿verdad? Miré a mi alrededor, observando cada superficie pulida, cada ilusión perfecta. Luego la miré a los ojos y dije, claro y frío, puede que no llegues a la boda. Su sonrisa vaciló. ¿Qué?, preguntó, todavía medio riendo como si estuviera bromeando. No me repetí. Simplemente dejé que el silencio cayera como un trueno. Su rostro se descompuso. La confusión parpadeó en sus ojos, luego algo más oscuro. Pavor. ¿Por qué dices eso?, preguntó lentamente, dejando caer los brazos a los costados. Me encogí de hombros, caminando hacia la ventana. Afuera, el viñedo se extendía en suaves e interminables hileras. Habría sido un escenario hermoso. Lástima que estuviera destinado a albergar un recuerdo muy diferente. Sofía me siguió. ¿Es por lo de la pausa otra vez? Porque ya hablamos de eso, Javier. Estábamos sensibles. Yo no estoy sensible, dije. Se puso rígida. Entonces, ¿qué es esto? Pronto lo descubrirás. Su tono se agudizó. Javier, ¿qué está pasando? Me volví hacia ella y no dije nada. Ni una palabra. Y ese silencio la sacudió más que cualquier acusación. Intentó agarrarme del brazo. ¿Vas a cancelarlo? No me moví. Realmente deberías disfrutar de este lugar. Admíralo todo. Podría ser tu última vez aquí. Su mano se soltó. No entiendo, dijo, ahora en voz más baja. Pero sí lo entendía. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. Su reino tenía una grieta en los cimientos, y yo había dejado de intentar repararla. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque grité, no porque la expuse, sino porque por primera vez no podía leerme. Ya no interpretaba el papel del prometido destrozado. Era el hombre de pie en la calma antes de la tormenta, con todas las cartas en la mano y dejándola sentir el peso de lo que no sabía. Volvimos en coche en silencio. Sus manos estaban apretadas en su regazo, su respiración era superficial. Cada semáforo en rojo parecía un reloj que avanzaba.
No dejaba de mirarme, esperando que me rompiera, que le explicara, que le diera algo, cualquier cosa, contra lo que luchar. Pero no le di nada. Ni ira, ni respuestas, solo la fría verdad que aún no podía nombrar. Cuando llegamos a casa, apenas esperó antes de desaparecer en el baño. Oí el clic de la cerradura y sonreí para mis adentros, porque mañana, entraría en la trampa más hermosa jamás construida, y se parecería mucho a una boda. El sol estaba alto sobre el viñedo. Sillas blancas se alineaban en la hierba con perfecta simetría. Hileras de rostros, algunos familiares, muchos no. Todos girados hacia el altar, adornado con flores silvestres y promesas. La música de cuerda flotaba en la brisa. Suave, elegante, esperanzadora. Parecía una boda de verdad. Olía como una, también, a rosas, peonías, colonia cara. Pero esto era teatro, y yo era el director. Salí del coche de época de la mano de Camila. Su vestido era discreto, elegante, nada nupcial, pero suficiente para llamar la atención. Y la forma en que se comportaba, con la barbilla alta, los nervios enterrados bajo una fría resolución, parecía la personificación de la justicia. Murmullos de asombro recorrieron la multitud mientras pasábamos. La gente se levantaba, susurraba, estiraba el cuello. ¿No es esa la hermana? ¿Dónde está Sofía? ¿Están juntos? No respondí. Recorrimos el pasillo, no como novio y novia, sino como la tormenta y su ajuste de cuentas. En el altar, el oficiante vaciló. Asentí levemente y se hizo a un lado. Los invitados murmuraban. Los teléfonos se alzaban. La confusión reinó hasta que todo se detuvo de golpe, porque Sofía había llegado. Vino corriendo por la pendiente desde el aparcamiento, con los tacones hundiéndose en la hierba, el velo blanco retorcido en su mano como una bandera que no sabía si ondear o con la que estrangular a alguien. Estaba sin aliento, con la cara roja, la furia apenas enmascarada por la conmoción. Javier, gritó. ¿Qué demonios está pasando? Todos se volvieron hacia ella. Se quedó helada bajo el peso de sus miradas, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba interrumpiendo algo que no entendía. Bajé del altar, tranquilo como siempre. Es una celebración, dije. ¿No recibiste la invitación? Se acercó, con la voz quebrada. ¿Qué haces con ella? Señaló a Camila con el dedo. Camila permaneció inmóvil, en silencio. Se merece ver esto, dije. ¿Ver qué? Ladró Sofía. ¿Que te has vuelto loco? No, dije, haciéndome a un lado. Que he encontrado la verdad. Saqué el pequeño mando a distancia del bolsillo de mi chaqueta y lo apunté detrás de mí. La pantalla del proyector, oculta bajo una tela blanca, cobró vida. Un murmullo bajo recorrió la multitud cuando apareció la imagen. Y luego, el vídeo. 30 segundos. Sofía en la fiesta. Sofía riendo, aferrada a hombres que no era yo. Sofía, radiante en su deshonestidad. Los gritos de asombro se elevaron como un trueno. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca. Un hombre, uno de los tíos de Sofía, creo, se levantó y murmuró algo en voz baja antes de marcharse. Sofía se quedó helada, con las manos temblando a los costados. Yo. Esto no es. ¿Tartamudeó? Está editado. No es lo que parece. No, dije, con voz firme. Es exactamente lo que parece. Se volvió hacia Camila, con los ojos desorbitados. Me tendiste una trampa. Camila no se inmutó. Te la tendiste tú misma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Sus padres, antes tan orgullosos, tan controladores, se quedaron atrás, avergonzados. Su madre bajó la mirada. Su padre se dio la vuelta por completo. Javier, dijo Sofía de nuevo, desesperada ahora. Por favor, no hagas esto. Tú hiciste esto, dije. Yo solo dejé que todos lo vieran. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Reales esta vez. Pero no eran por amor. Eran por la exposición, por perder lo único que creía garantizado, su billete para quedarse. No hay boda, anuncia la multitud. Nunca iba a verla. Esto era solo un cierre.
Me volví hacia el oficiante. Puede irse. Luego me enfrenté a la multitud una última vez. Gracias a todos por venir. Disfruten de la comida. Está pagada. Las risas rompieron el silencio, nerviosas, dispersas. Los invitados comenzaron a murmurar y a moverse, el aire zumbando con incredulidad y una incómoda huida. Sofía se quedó sola ahora, con el velo todavía apretado en su puño. Javier susurró. Tú me amabas. La miré de verdad. Amaba a quien pensaba que eras. Y con eso, me marché. Camila a mi lado, con la cabeza alta, la espalda recta, pasando por las filas de sillas, por el altar que nunca importó, hacia un futuro que finalmente me pertenecía. El viñedo se vació lentamente. La gente salía en silencio, evitando el contacto visual como dolientes que abandonan un funeral que nadie esperaba. La música se había detenido hacía mucho. El buffet permanecía intacto. Y Sofía, estaba sentada sola al borde de la plataforma del altar, con el velo arrugado en su regazo como un pañuelo de papel. Su maquillaje estaba corrido, el pelo se le escapaba de las horquillas, el vestido blanco de repente demasiado brillante bajo el sol de la tarde. No fui hacia ella. Su padre sí lo hizo. Se acercó con los hombros rígidos, las manos a la espalda como si se preparara para un impacto. Intercambiaron palabras cortantes y rápidas en español. La voz de ella se quebró, la de él no. Entonces, algo que nunca olvidaré. Se quitó el saco azul marino, a medida y lo dejó suavemente en el asiento junto a ella. Y luego se marchó. No hacia ella, no hacia mí. Simplemente se fue. Su madre lo siguió momentos después, con gafas de sol, los labios apretados, la vergüenza escrita en cada paso. No volvieron a hablar. Camila estaba a mi lado, a cierta distancia, con los brazos cruzados contra el viento. Nunca la perdonarán, dijo en voz baja. Lo sé. Ella me miró. ¿Y tú? Negué con la cabeza. No queda nada que perdonar. Esa noche, presenté los papeles. Sin dudarlo. Me reuní con mi abogado, el mismo que nos había ayudado a iniciar el proceso 2 años atrás, y le entregué todo, el vídeo, capturas de pantalla de redes sociales, mensajes de texto. Revoqué el patrocinio, cancelé el visado, marqué el ajuste de estatus pendiente para su revisión. Estás en tu derecho, dijo, hojeando los documentos. La intención fraudulenta invalida todo el caso. Bien, dije. Que así sea. No se sentía vengativo. Se sentía limpio, como cerrar un expediente que había sido mal archivado bajo amor cuando en realidad pertenecía a elección. En 48 horas, se emitió una notificación. Su petición fue formalmente retirada. Seguiría una investigación. El resultado no estaba garantizado, pero la intención detrás de ello era cristalina. Y esa noche, dormí. No profundamente, no felizmente, pero sin un peso en el pecho. Por primera vez en meses. Los mensajes de texto comenzaron a la mañana siguiente. Al principio, solo uno. Por favor, ¿podemos hablar? Luego otro. No quería que pasara de esta manera. Luego llegaron más rápido. No entiendes lo difícil que ha sido. Ni siquiera me dejan quedarme con ellos. Arruinaste mi vida. Cada uno quedó sin leer. Porque tenía razón. Había arruinado la versión de su vida que prosperaba en el engaño, en el encanto, en la conveniencia. Pero la verdad es que ella se arruinó a sí misma. Y el precio de fingir amar a alguien por un pasaporte es que un día esa persona también se despierta y deja de fingir. No respondí. Ni siquiera cuando me escribió desde un número extranjero días después, probablemente de vuelta en Buenos Aires. Conseguiste lo que querías. ¿Eres feliz ahora? Lo miré, lo borré y finalmente bloqueé el número. La felicidad no era el objetivo. La paz sí lo era, y ahora la tenía. Era un martes. De esos en los que la Ciudad de México se siente entre estaciones. Sol frío, brisa cálida, árboles confundidos. Estaba trabajando desde casa, medio distraído, medio aburrido, cuando llamaron a la puerta. No al interfono, un golpe real.
La abrí esperando a un vecino, quizás un paquete olvidado. Pero era Camila. Con el pelo suelto, vaqueros, una maleta de cuero gastada a sus pies y una sonrisa irónica en su rostro. ¿Vas a dejarme aquí fuera como una mochilera perdida?, preguntó. Parpadeé. No te esperaba. No lo planeé. Me hice a un lado. Entró con la maleta como si lo hubiera hecho antes, la dejó junto a la pared y se giró para mirarme. Me han repudiado, dijo. Dijeron que avergoncé a la familia, que traicioné a mi sangre. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé. ¿Y tú qué piensas? Se encogió de hombros. Pienso que la sangre no significa mucho cuando está mezclada con veneno. Caminó hacia el sofá, se sentó como si fuera lo único estable que le quedaba. No pido nada, dijo, ahora en voz más baja. Solo necesitaba un lugar donde no me miren como a un error. Crucé la habitación, me senté frente a ella y estudié su rostro. Hoy no llevaba maquillaje, ni armadura, solo a Camila, cruda, magullada, pero no rota. ¿Piensas quedarte mucho tiempo?, pregunté. Soltó una pequeña risa. ¿Preguntas como casero o como un hombre que se recupera de una boda falsa? Ambos. Bajó la mirada y luego me miró. Llamémoslo indefinido. Un silencio pasó entre nosotros, uno de esos silencios que no era incómodo, solo lleno. Y entonces lo dijo, medio en broma, con toda la intención, supongo que ahora soy tu esposa. Levanté una ceja. Te faltan unas 6 mentiras y un proyector para eso. Ella se rió. Fuerte, real. ¿Justo? Me levanté, fui a la cocina, cogí 2 tazas, serví café en ambas, una con crema, tal como solía preparárselo ella misma durante esas mañanas en las que nadie se daba cuenta. Se la entregué. La tomó, bebió un sorbo y cerró los ojos. No quiero ser ella, susurró. No quiero que pienses que soy como ella en absoluto. No lo pienso. ¿Por qué? La miré por encima del borde de mi taza. Porque cuando todo se vino abajo, tú te quedaste. No respondió. No era necesario. A veces la curación no llega con fuegos artificiales o declaraciones.